bendiga, buenos días. Este es un día muy especial para uno como cristiano y queremos darles las bienvenidas y decirles que la tumba está vacía, hermanos. Amén. Mi hermano nos confirmó, ellos fueron para Israel y está vacía. Entonces, tenemos un Dios que no se quedó en la tumba, un Dios que resucitó, que volvió a la vida y que está sentado a la derecha del Padre. Y debemos de confiar que Él está en control de todo lo que pasa en estos tiempos. Hermanos, vamos a comenzar con oración. Señor Padre Santo, te damos gracias, mi Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás en el cielo, Padre Santo. Sabemos que tú no fuiste solo un profeta, Señor, no fuiste solamente un sabio, Señor, sino un hombre, un Dios glorificado, Señor. Que, Señor, tú viniste precisamente a este mundo, Señor, para sufrir por nosotros, Señor, para pagar por nuestros pecados con tu preciosa sangre, Señor. Gracias, mi Dios, por ese gran amor que nos mostraste, que nos muestras día con día, Señor. Y que gracias a eso, Señor, podemos venir, Señor, ante ti, Señor, con aquel amor, Señor, esperando, Señor, que tú con los brazos abiertos nos recibas, mi Señor. Gracias, mi Dios, por ese gran regalo que nos diste en ese día, Señor, que tú pagaste nuestros pecados, Señor, que fuiste nuestra propiciación, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues nomás unos cuantos anuncios, hermanos. El estudio del miércoles lo vamos a estar haciendo tanto por Zoom como por Facebook a las 6:30. Si gustan acompañarnos, vamos a empezar el estudio. Y también el día lunes, la hermana Chenny va a comenzar el estudio de mujeres igual a las 6:30. ¿Ese lo van a hacer por Zoom también y por Facebook? Por Facebook nada más. ¿Por Facebook nomás? Ok, por Facebook nomás. Entonces, si gustan acompañarnos, son bienvenidos. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Señor en este día tan especial. Su vida no escatimó hasta el final. Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo
me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue el porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, le seguiré. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. En un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amor.
salvar. Sangre que me da las paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
desde el cielo por salvar. Me viniste a rescatar. Tus transgresión perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y la autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre
diezmos y las ofrendas, hermanos. Y ya saben, me han preguntado que cómo pueden diezmar y cómo pueden ofrendar. Está una cajita, hermanos, a la entrada de la oficina, allá enfrente. Ahí está una cajita negra que parece de correo. Ahí pueden ponerlo, o me pueden hablar, o pueden traerlo aquí durante la hora de servicio, como gusten, hermanos, o por internet, por la página Calvary Chapel. También ahí pueden hacerlo si gustan, hermanos, ¿sí? Pero vamos a orar. Gracias te damos, Padre Santísimo. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, en este día tan especial, Señor, que nos acordamos del gran sacrificio que tú hiciste, Señor. No queremos alabarte y glorificarte nada más con nuestra voz, sino con todo nuestro ser y con todo lo que somos, Señor. Tú siempre has suplido, Señor, tú siempre has cuidado de nosotros, y te regresamos un poco de lo que tú nos has dado. Que este dinero siempre sea para que tu palabra llegue a los necesitados. Que tú, Señor, seas glorificado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber
necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana
mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Otra vez es una mañana especial. Estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo por nosotros para que nosotros... ¿No está prendido, hermano? ¿Lo prendí? ¿Está prendido? No. ¿No? ¿No? Ahí está. ¿Sí? Ok. Otra vez gracias por acompañarnos esta mañana, hermanos, muy especial, especialmente para nosotros como cristianos, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos a cada uno de nosotros, todo aquel que lo acepta, hermanos, porque no todos aceptan ese regalo tan hermoso que Él nos ha dado. Es una tristeza esa, pero es la realidad. Entonces vamos a yo sé que no estamos en el libro de Mateo, pero quiero darles un poquito de explicación de lo que está pasando, o de lo que pasó. Esto no fue algo que nada más empezó en el Nuevo Testamento, hermanos. No es algo que no fue profetizado, fue algo que desde el principio. Me voy a regresar un poquito nada más para explicarles, porque si miramos el primer libro de la Biblia, Génesis, podemos ver que algo similar pasó, ¿sí? Ok, pero para empezar, nada más vamos a empezar con oración y vamos a invitar la presencia de Dios en nuestras vidas en este día tan especial que debe ser por cada uno de nosotros que somos cristianos, ¿sí? Padre bendito, gracias te damos como siempre, Señor, buscando tu presencia. Te pedimos, Padre Santísimo, que tú nos des entendimiento y discernimiento de tu palabra. Te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo descienda esta mañana, y que cualquier cosa que pueda estarnos estorbando, o cualquier cosa que obstruya, Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas, que tú, Señor, lo quites, y que tú, Padre Santo, seas glorificado, Señor, hoy y todos los días. Que tú, Padre Santísimo, nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, de vivir una vida que te refleja a ti, Señor. Que tu palabra, Señor, sea algo que necesitamos día con día, no algo que nada más los domingos abrimos, Señor, sino que buscamos de ti
todos los días de nuestras vidas, Señor, porque ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz, Señor, fue algo grandísimo que nos ha abierto la puerta a poder tener una relación íntima contigo. Yo te pido, Padre Santísimo, que tú, Señor, nos guíes, que tú nos des entendimiento, que nuestro enfoque siempre seas tú, que tú, Padre Santísimo, uses a cada uno de nosotros, Señor, para profesar tu palabra a los necesitados. Que toda honra y toda gloria sea tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, miren. Si miramos y volteamos hacia atrás, y estamos mirando, como les he dicho, siempre tenemos que usar toda la Biblia. Y en el Antiguo Testamento encontramos a Jesús también ahí, hermanos, si lo buscamos y podemos relacionar las Escrituras, el Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento. En Génesis 4:4 se mira que cuando de las ofrendas de Caín y Abel, Caín no fue aceptado y la de Abel sí fue aceptado, y fue una oveja la que llevó a Abel, y esa fue agradable ante Dios. Todavía no había sido dado la ley no había sido dada todavía, hermanos, y aún así Abel tenía el conocimiento de una ofrenda agradable a Dios, y él la dio y Caín no la dio. Entonces miramos que desde Génesis y antes de eso todavía, cuando Cristo vistió a Adán y a Eva con pieles, la Biblia no especifica que fueron corderos, pero en mi opinión, y esta es mi opinión, la Biblia no especifica, pero en mi opinión yo pienso que fueron unos corderitos que murieron, porque recuerden que la palabra de Dios nos dice que cuando comieron del fruto prohibido que entró la muerte. No murieron ellos en ese momento, pero sí murió la relación que tenían con Dios, murió la paz y la tranquilidad, murió esa relación que ellos tenían, y murieron estos dos corderitos. Miramos desde el principio que hubo un sacrificio, ¿okay?, de algo inocente. Estos corderitos no tuvieron la culpa, que pecaron, pero ellos murieron y sus pieles sirvieron para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Entonces, desde ahí empezamos. Pero también miramos en Génesis capítulo 22 algo interesante. Cuando Abraham lleva a su hijo a ser sacrificado. Y otra vez, la Biblia no especifica que este sacrificio fue en este día, ni que fue en este mismo tiempo, pero sí especifica que fue en la región del Monte Moriah, que le llaman, y es que es ahora presente, el día presente es Jerusalén. Entonces, no especifica que fue este día, pero yo pienso, y es mi opinión, por la manera en que la Biblia está escrita, y la otra cosa es que entendiendo y sabiendo que servimos a un Dios de orden y no de desorden, y hace todo ordenado. Yo pienso, y es mi opinión, que cuando Abraham llevó a su hijo Isaac para ser sacrificado, cuando Cristo proveyó la ovejita que dice Dios proveerá, porque su hijo cuando iba cargando la leña dice: papá, traemos todo para el sacrificio, dame la leña, la lumbre, pero ¿dónde está el corderito? Y Abraham le contesta: Dios proveerá. ¿Okay? Entonces Abraham con fe dijo eso, y yo pienso que ese día fue el mismo día, el día de la Pascua. Y luego miramos también en el Éxodo capítulo 12, que fue cuando fue instituido esta ley de la Pascua. ¿Okay? La Pascua quiere decir sobrepasar o pasar por arriba, y eso es lo que pasó cuando el ángel de la guardia, el ángel que iba a matar a todos los primogénitos, no el ángel de la guardia, el ángel que iba a matar a todos los primogénitos, pasaba por encima de las casas donde miraban en los portales, en los delanteles de la casa, que había sangre arriba y a los dos lados. Si nos ponemos a pensar, pues arriba, igual que la cruz, arriba y en los lados estaba la sangre. ¿Okay? Entonces,
no es algo nuevo, no es algo que no fue profetizado, es algo que desde entonces, desde el principio miramos que hubo un sacrificio para cubrir el pecado desde Adán y Eva. Entonces nosotros estamos no estemos pensando que nada más fue algo del Nuevo Testamento, porque lo miramos también el sacrificio y tipo y figura del sacrificio que iba a venir por medio de Jesucristo. ¿Okay? Lo miramos en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Todos los evangelios, los 4 evangelios relatan el sacrificio, la crucifixión, la interrogación de nuestro Señor Jesucristo y los sucesos, y cada uno diferente, cada uno no diferente de una mala manera, cada persona se enfoca en algo diferente y da un poquito más atención de diversas cosas diferentes, algo que más les impactó a cada uno diferente. Lucas no estuvo ahí, pero él hizo un resumen, habló con los que estaban ahí, hizo un resumen extenso de la crucifixión. Yo voy a leer un poquito, vamos a estar en el libro de Lucas. Voy a mirar un poquito del capítulo 19 y luego de ahí en adelante el 23. Es muy largo, hermanos, para poder relatarlo todo en una hora, 45 minutos, pero voy a darles un resumen más breve y vamos a irnos mirando qué es lo que pasó. Voy a usar unos otros libros, otros evangelios, más o menos para que se den un poquito más de cuenta qué es lo que está pasando, y mirar unos diferentes puntos dependiendo de cada persona. ¿Okay? Hay muchas, nada más rápidamente también, hay muchas personas que usan esto. ¿Por qué no dicen todos exactamente lo mismo? Hermanos, si ustedes tuvieran amigos que fueran detectives, si conocieran personas, investigadores de crímenes y todo eso, cuando ellos investigan algo, si todo el mundo dice exactamente lo mismo, saben que es mentira. Pero si el enfoque central es el mismo y hay cosas que una persona se enfoca más en algo y otra persona se enfoca más en otra cosa, saben que es verdad. Cuando el enfoque central es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo aquí en los evangelios. Unos se enfocaron más en unas cosas y otros en otras cosas. No es que haya división, al contrario, es una armonía. ¿Okay? Y con los 4 evangelios podemos darnos cuenta de un aspecto mucho más grande y más completo de los sucesos. Obviamente, como les digo, es imposible mirarlos todos en esta mañana, pero voy a darles ya en años anteriores ya hemos usado Juan. Quiero usar Lucas en esta mañana. Voy a usar poquito de Marcos y poquito de Mateo también, así como lo he hecho anteriormente. Un poquito de los evangelios para tener un entendimiento más preciso de lo que está pasando. ¿Okay? Otra vez, vamos a empezar en Lucas capítulo 19. Y es donde vamos a estar más, hermanos, en el libro de Lucas. Es donde vamos a estar en el 23, en el 23 y el 24. Pero ahí va a ser más el enfoque. Okay, pero quiero agarrar un poquito del capítulo 19 porque esto empezó con la entrada triunfal que fue el domingo pasado. Cuando la gente declara: bendito es el rey que viene en el nombre del Señor. En la entrada triunfal, cuando venía en el burrito que nadie nunca jamás había montado, venía sentado en él y la gente aventaba sus ropas o palmeras, hojas de palmas así, y pasaban y gritaban, decían eso: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. ¿Okay? Entonces Lucas capítulo 19 verso 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, porque estaban gritando esto las personas, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos se indignaron, no les gustó, y dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les digo que si estos se callan, las piedras clamarán.
Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró. Y este es el punto que querían que mirara. Fíjense lo que dice. Lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. En otras palabras, si te hubieras dado cuenta que la paz estaba en este momento, la paz llegó a sus vidas, llegó a esta ciudad, pero sus ojos están cerrados, no quieren ver la realidad de las cosas. Verso 43 dice, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén, que quiere decir, eso quiere decir que hacían montones de tierra porque eran muros y no podían penetrar los muros, entonces acomodaban tierra para subir por arriba. Eso es lo que quiere decir. ¿Okay? Dice, delante de ti te sitiarán y te acosarán por todas partes. O sea, por todas partes le iban a entrar a Jerusalén. Te derribarán tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Okay? Esa profecía está en Isaías 62:11 y Zacarías 9:9. ¿Okay? Para los que quieren apuntar ahí, esa es la profecía. Entonces eso estaba previsto desde antes, y esto todavía no había pasado en el tiempo. A los romanos, ¿por qué dice no queda piedra sobre piedra? Está hablando del templo, porque está hablando de la ciudad de Jerusalén, porque, hermanos, cuando tumbaron todo, quisieron sacar todo el oro y tumbaron tenían que tumbar todas las piedras para sacar el oro, y el oro se derretía, y estaban tumbando todo para sacar todo el oro. Pero los romanos hicieron eso con el templo, y literalmente se cumplió esta profecía después de la resurrección de Cristo. ¿Okay? Y nada más quería que miraran eso, que les dijo, he venido, estoy aquí, y ustedes no han podido ver la verdad, no me conocen, ha llegado la paz a sus vidas, aquí a esta ciudad, y ustedes cierran sus ojos, no quieren ver la verdad. ¿Okay? Ahora, nada más voy a leer un poquito aquí de Marcos. ¿Okay? Y va a ser Marcos capítulo 14, verso 12 en adelante, 12 al 16, y quiero también leerles, porque recuerden, hermanos, como les dije al principio, cada quien se enfoca no todos se enfocaron en la misma. Unos dicen, unos de los evangelios explican cosas que el otro no explicó. ¿Okay? Y aquí en Marcos quería que miraran algo también es importante. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, fíjense, porque está entrando la Pascua, o sea, quiere decir el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Eso sería el jueves. ¿Okay? El jueves. ¿Okay? Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros ahí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. ¿Okay? ¿Qué es lo que está pasando? Están preparando lo que nosotros conocemos ahora como la Santa Cena, comunión. ¿Okay? Entonces, durante esa cena, durante esa comunión, y otra vez, hermanos, quisiera poderles dar todo, pero ahorita no tenemos tiempo, todo el tiempo que necesitamos para hacerlo. Pero ustedes pueden leer en cualquiera de los evangelios, o todos los evangelios, lean qué fue lo que pasó durante esa cena. Ahí es donde les lava los pies, les dice que lo van a traicionar, habla de
de su muerte que sigue de ahí. Le dice a Pedro que va a negarlo 3 veces. Entonces pasan un montón de cosas. Llegan al Getsemaní, ahí es donde ora, los discípulos se duermen, pasan todas esas cosas pasan, y luego llegamos a lo que es la crucifixión, ¿okay? Pero hay una secuencia, una serie de cosas que pasan para poder llegar al momento de la crucifixión. Entonces, de la crucifixión. Pero ese sería el jueves en la tarde, es cuando se comió esa Pascua. En el Éxodo miramos que la Pascua se comía, que completo el borreguito, todo y asado, no era cocido, ni hervido, ni nada, era asado sobre las llamas, y se tenían que acabarlo todo, ¿okay? Eso es significante y es interesante porque es tipo y figura de la manera que nosotros debemos de comernos todo todo el pan de vida que Cristo vino a traernos. Debemos de entregarnos completamente a Él. Ese es el significado de que tenían que comer el corderito completo y asado, ¿ok, hermanos? Es completo. Tenemos que dar toda nuestra vida, no la mitad, no ciertos días, no un ratito, ni una parte, todo lo que somos, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Así nos tenemos que entregar a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el significado de todo el corderito, ¿okay? Entonces, de aquí nos vamos a ir, hermanos, otra vez. Vamos a irnos a Lucas capítulo 23. Y ahí es donde va a ser la mayor parte de lo que vamos a ver hoy día. Lucas capítulo 23, verso 1. Ahí es donde vamos a empezar, ¿okay? Y ese empieza en lo que es la crucifixión, ¿okay? También un poquito más de historia de lo que está pasando. Cuando traían su corderito para el sacrificio, tenía que ser inspeccionado 3 veces por la persona, por los que estaban en la puerta y por el sacerdocio. Literalmente 3 veces el corderito era inspeccionado, lo miraban y lo inspeccionaban bien, que no tuviera ningún defecto, ¿sí? Para poder ser sacrificado, ¿okay? Cristo fue interrogado, fue inspeccionado 3 veces, y las 3 veces lo hallaron por tres fue más veces, pero por 3 diferentes personas, que lo que es el Sanedrín, lo que es el sacerdocio, lo que son los líderes religiosos, lo que es Pilato y lo que es Herodes. Los 3 lo interrogaron y los 3 lo hallaron sin mancha, sin culpabilidad alguna, no tenía defecto. ¿Okay? Eso es importante que también entiendan, porque en la ley tenían ellos que inspeccionar ese corderito 3 veces antes de poder ser sacrificado. Y yo les he dicho siempre que Cristo vino a cumplir la ley, la vino a cumplir completamente. Entonces hasta eso cumplió. Él tenía que ser interrogado por 3 diferentes personas, para que o en 3 diferentes lugares, para que él pudiera ser sacrificado. Y así pasó, hasta en eso cumplió la ley. Ahora, un poquito, la Pascua, la Pascua, lo que es literalmente es Cristo vino a cumplir lo que es la Pascua, lo que es la ley, lo que es, yo les estaba hablando durante la semana de lo que son las convocaciones santas o las fiestas que hacían los judíos. La Pascua era una de ellas, lo que observaban. Todas las fiestas, Cristo literalmente las de primavera las cumplió. Faltan las de otoño, las que están por cumplirse. Pero así como cumplió las de la primavera, va a cumplir las de otoño también. ¿Okay? Fíjense de qué manera. Cristo fue crucificado en el día de la Pascua. Fue sepultado en el día del pan sin levaduras.
fue resucitado en el día de las primicias, y 50 días después de eso fue el derramamiento del Espíritu Santo. Esas 4 fiestas, lo que es la Pascua, lo que es la convocación de pan sin levadura, la convocación de las primicias y el Pentecostés, todas fueron cumplidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esas son lo que le llaman las convocaciones santas de la primavera, ¿okay? Y eso es lo que vamos a ver aquí, lo que es la Pascua, ¿okay? Les voy a leer capítulo 23, verso 1, dice: toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato, y comenzaron a acusar a Jesús diciendo: hemos hallado que éste pervierte nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos al César, y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. ¿Okay? Verso 3 dice: Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió Jesús. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre. ¿Okay? Verso 5 dice: pero ellos insistían diciendo: él alborotó al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era de Galilea, si el hombre era Galileo. ¿Okay? Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Verso 9 dice: lo interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban ahí y lo acusaban con vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado en enemistad el uno con el otro. Verso 13 dice: Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y él les dijo: me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiendo interrogadolo yo delante de ustedes, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él. Verso 15 dice: ni tampoco Herodes, pues no lo ha remitido de nuevo, ya que nada ha hecho que merezca la muerte. ¿Okay? No, después de investigarlo, después de interrogarlo, no hallaba ningún delito, porque era sin falta. Los líderes religiosos lo estaban acusando de haber quebrantado la ley, y nunca la quebrantó. Y nunca él dijo que no se tenían que pagar impuestos a César. Nunca dijo eso. Nunca quebrantó la ley Cristo. No había defecto en él. ¿Okay? Verso 16 dice: por tanto, lo voy a castigar y después lo soltaré. Y tenía obligación de soltar un preso en cada fiesta. ¿Okay? Pero todos ellos gritaron a una: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. ¿Okay? Pilato, queriendo soltar a Jesús, fíjense, les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. Y él les dijo por tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. ¿Okay? Cosa curiosa, que un gentil, un pagano, se daba cuenta que no había pecado en Cristo, pero los que se supone que tenían que conocer bien la ley, ellos estaban aferrando a que había quebrantado la ley. Nunca lo hizo, ¿sí? Entonces, mucho más justo a Pilato que el sacerdocio, que se supone que eran los líderes religiosos, ¿sí? Los líderes religiosos, los fariseos y todo. ¿Okay? Verso 24 dice: entonces Pilato decidió
que se le concediera su demanda, y soltó a los que ellos pedían, y al que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, pero entregó a Jesús a la voluntad de ellos, se lo entregó a ellos. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. ¿Okay? Y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. ¿Okay? No todos los que lo estaban siguiendo, no todos los que estaban allí, hermanos, estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. También había quienes, no eran muchos, eran la minoría, pero había quienes estaban dolidos y que habían creído y que creían que él era el Mesías y sabían que estaban cometiendo una gran injusticia. ¿Okay? Pero eran muchos más los que lo querían crucificar. Dice, verso 28 dice, pero Jesús, volviéndose a ellas dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días en que dirán: dichosas las estériles, los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Verso 30 dice: entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los callados, cúbranos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? ¿Okay? ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando aquí de la profecía. Viene de la profecía está hablando de la profecía de la gran tribulación en esos días. Va a ser algo horrible, y los que pasaron el año pasado, los que estuvieron conmigo el año pasado, les di pasamos por el libro de Apocalipsis y miramos todo esto, ¿okay? Todo esto en el libro de Apocalipsis, y otra vez es una profecía que todavía no se cumple. ¿Okay? Verso 31 dice: porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? ¿Okay? Si están mirando las cosas y está en vivo lo que está pasando, y lo están mirando, lo están presenciando ellos, ¿qué no van a hacer en aquel tiempo? ¿Okay? Verso 32 dice: también llevaban a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él, o sea, los dos que crucificaron junto a él. ¿Okay? Cuando llegaron al lugar llamado a la calavera Golgata, ¿okay? Crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Okay? Verso 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiendo entre sí sus vestidos. El pueblo estaba ahí mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve al mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. ¿Okay? Fíjense lo que estos hombres estaban mirando, los líderes religiosos miran, y todavía dicen: a otro salvó y él no se puede salvar. Entonces, hermanos, miraron y supieron los milagros, presenciaron los milagros que él estaba haciendo, y aún así se están burlando de él, y aún así cometieron esta atrocidad de juzgarlo y mentir en contra de él. Ahora, él cuando nació, él nació para esto. Él vino para morir por cada uno de nosotros. Mucha gente y muchas personas piensan: no fueron los judíos. No, porque nos debemos de mirar en el espejo y entender que murió por el que vemos en el espejo. Murió por mis pecados, murió por sus pecados y murió por los pecados del mundo, por toda aquella persona que quiere aceptar el regalo de la salvación que él vino a traer. Por eso vino a morir. Así es que ¿quién lo crucificó? Todos nosotros, todo el que ha pecado. Por esas personas fuimos
los que lo crucificamos a Él. Y Él se quedó en esa cruz, no porque no podía bajarse de ahí, sino porque nos amó tanto que dio su vida por cada uno de nosotros. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, que no sea algo que nada más se oye muy bonito y que recordamos una vez al año. Tiene que ser algo que recordamos todos los días, que Él hizo eso para salvarnos a cada uno de nosotros. Que nunca se nos olvide ese gran sacrificio que Él hizo para que nosotros pudiéramos pasar una eternidad con Él. Nos amó tanto que vino a dar su vida en este mundo lleno de pecado y horrible. Vino aquí, estando en la gloria, bajó a este mundo para salvarnos a cada uno de nosotros. Y que nunca se nos olvide, que no sea algo que nada más celebramos hoy, sino que lo celebramos todo el día, todos los días y todo el día. Busquemos una relación íntima con Él para que nunca se nos olvide y para que podamos crecer y madurar día con día por medio de su palabra, para poder reflejarlo a Él, a este mundo oscuro, a este mundo perdido. ¿Sí, hermanos? Ok, dice verso 39. ¿Sí? Dice, uno de los malhechores que estaba colgado ahí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ¿Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Entonces Jesús dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era como la hora sexta, mediodía, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, a las 3 de la tarde. Al eclipsarse el sol, perdón, hermanos, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, hermanos. Eso lo miramos en otro evangelio, en el evangelio de Juan, está que de arriba para abajo. ¿Sí se fijan que unos se enfocan más en una cosa que otra? Dice, verso 46, dice, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Okay. Me voy a detener ahí, hermanos, porque quiero leerles un poquito de lo que dice en Mateo. Okay. Es el mismo tema, está hablando de lo mismo de cuando murió. Mateo 27:45 dice, desde la hora sexta, mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Dice, y alrededor de la hora novena, 3, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían, este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús clamando otra vez a gran voz, exhaló exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí menciona de arriba hacia abajo y luego menciona un temblor. Y también en Juan también nos dice que cuando pasó esto, que dijo, consumado es, terminado está, completo está. ¿Por qué? Porque en ese momento Cristo cumplió toda la ley y la profecía del Cordero que venía sin mancha y sin arruga y que iba a ser sacrificado por cada uno de nosotros por los pecados del mundo. En ese momento dijo, consumado es, terminado está, ya lo terminé.
aquí se acabó, ya vencí yo la muerte. En ese momento fue cuando Cristo venció en esa cruz para que todos nosotros pudiéramos y tuviéramos oportunidad de pasar la eternidad con Él. ¿Okay? Verso 47 dice, regresemos a Lucas 23, verso 47 dice, al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era justo. Verso 48 dice, todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Había un hombre llamado Jesús, miembro del concilio Sanedrín, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás. Entonces pertenecía al Sanedrín, los mismos que le hicieron la interrogación, pero él no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. También estaba ahí Nicodemo. ¿Okay? También Nicodemo no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. ¿Okay? En Juan parece que también, creo que es en el Evangelio de Juan, Nicodemo mismo dice, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin primero oírlo? Sin primero saber qué es lo que está pasando, sin asesorarnos completamente de que ha cometido un crimen. Eso lo dijo Nicodemo, dice. Y luego dice, verso 51, dice, el cual no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás, que era el de Arimatea, este hombre era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Entonces él estaba esperando, él por medio de las escrituras, de las profecías, él estaba esperando el reino, estaba esperando el Mesías, ¿okay? Y él creía que Jesús era el Mesías, ¿okay? José de Arimatea, ¿okay? Verso 52 dice, este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Y así como les dijo el hermano Jesús al empezar, yo estuve ahí, la tumba está vacía y él ya no está ahí. ¿Okay? Y otra cosa, hermanos, si se mirara la tumba, si miráramos la tumba, la piedra que se puso enfrente de la puerta tenía que haber pesado toneladas. No podían ir mujeres o 2, 3 para poder quitarla. Y luego aparte de eso los romanos la habían sellado. Tenía sello de que nadie podía mover eso. Tenían guardias ahí. Y aún así cuando fueron las mujeres, la piedra no estaba ahí y la puerta estaba abierta, se miraba y la tumba estaba vacía. ¿Okay? Está vacía. ¿Okay? Dice 54 dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. O sea, ellas presenciaron, miraron lo que había pasado, dónde pusieron el cuerpo y cómo sellaron, cómo cerraron. ¿Okay? Verso 56 dice, cuando regresaron prepararon especies aromáticas y perfumes y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. ¿Okay? Pero habían preparado a las especies y todo lo que usaban para ungir un cuerpo para la muerte, para cuando lo ponen en la tumba. ¿Okay? Vamos a seguir en el verso en el capítulo 24. Verso 1 dice, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellas le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Verso 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María y la madre de Jacob, de Santiago. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates, y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Okay. Otra cosa importante, hermanos, las mujeres, dependiendo del evangelio que estén leyendo, unos nada más mencionan a unas y a otras, pero en los 4 evangelios mirando encontramos una armonía y entendemos más de cómo sucedió todo esto, hermanos. Y yo les digo que en este día, hermanos, lean los 4 evangelios. Miren cómo leyendo los 4 juntos es una armonía, los evangelios juntos, y no es algo que divide, sino que une la verdad total de lo que pasó, de la crucifixión, de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, hermanos. La otra cosa es que escogió a estas mujeres. En aquel tiempo no era de validez lo que las mujeres hablaban y decían. Había mucho machismo, se pudiera decir, y sacaban fuera de contexto la ley de Dios, y a las mujeres no las valoraban. Y una cosa curiosa, cómo es que Dios escogió a las mujeres para que fueran las primeras que se dieran cuenta que Él había resucitado. ¿Cómo es que las escogió a ellas? Por eso yo siempre les he dicho, hermanas, que ustedes ocupan un lugar muy especial para Dios, ¿sí? Entonces, lo otro es que esto, hermanos, que no se vuelva otra vez algo que nada más vemos el día de hoy. Tiene que ser algo que aceptamos, algo que creemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Tiene que ser algo que nosotros miramos y vemos como verdad. Tiene que ser algo que nosotros valoramos como el regalo que es la salvación que Cristo vino a pagar y a sufrir por lo que nosotros hemos hecho. Vino a salvarnos de una vida de tormento a una eternidad con Él en el reino, en el paraíso. Que nunca se nos olvide ese gran sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Que nunca se nos olvide el amor tan grande que lo detuvo y lo mantuvo en esa cruz. Que le cayó su boca y no habló y no se quejó por la golpiza que estaba recibiendo. Que cuando lo iban a golpear nos amó tanto que no dijo nada y fue a ese castigo sin merecérselo. Que no se nos olvide eso. Que no sea nada más un día hoy especial de juntarnos y comer, sino que comamos su palabra, que la bebamos, que no nos saciemos de su palabra, que queramos nosotros siempre alimentarnos con su palabra. Que nunca se nos olvide lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí, hermanos? Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. Que en este día y todos los días nos acordemos de cuánto nos amó, de ese amor que Él tuvo
por nosotros para venir a salvarnos. Y de ese amor hay que hablarle a las personas, porque nadie ha amado como Él ha amado. ¿Sí, hermanos? Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Santísimo, por ese sacrificio tan grande que tú hiciste en esa cruz por cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que nunca se nos olvide y que siempre tengamos hambre y sed por tu palabra, por crecer en esa relación día con día contigo, Señor. Que tú nos des madurez, que tú nos des entendimiento, que nuestro enfoque siempre seas tú, Padre. Que tú nos guíes por este mundo, por esta vida, Señor. Que tú siempre cuidas y protejas, Señor, a tu congregación, a tus ovejas. Bendice sus hogares y sus familias, suple sus necesidades. Cambia nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, para poder servirte a ti, sirviendo a los demás. Que tú, Señor, nos uses a cada uno de nosotros. Que toda honra y toda gloria sea tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde, hermano.